Hola, bueno, bienvenidos. Y entonces vamos a empezar a hablar de la materia antropología y biotipología criminal. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de la materia? La materia tiene como objetivo que ustedes puedan identificar, permítanme porque aquí, ok, que al término del curso el alumno identificará los conceptos de antropología criminal que le permiten identificar las características generales de los restos óseos. Por eso es que vamos a ir viendo cuáles son los restos óseos e ir conociendo toda la diversidad de técnicas y aprendizajes que se requieran. Muy bien. Al inicio de la antropología, de la criminología, nace debido a los hallazgos o aportaciones que le puede realizar la antropología criminal. La antropología criminal a través de Lombroso en 1876 empieza a dar explicaciones sobre cómo es el hombre delincuente, ¿no? Entonces, desde esas interpretaciones, la antropología social. Entonces, estamos hablando de dos antropologías. Y la antropología física estudia todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano, con su composición biológica y cómo se adapta y va cambiando. Mientras que la antropología social habla también, pero de la adaptación, pero que tiene que ver con la manera en que viven estas personas, con su entorno social y cultural. La biotipología criminal es la ciencia que nos habla del tipo humano. ¿Qué es lo que quiere decir? Empieza a clasificar a las personas gorditas, bajitas, altas, raza, etnia, empieza a dar ese tipo de clasificación, pero también nos llama a que existen varias fases como la morfológica, que tiene que ver con la forma, las fisiológicas con el físico y las psique que tienen que ver, las psicológicas que tienen que ver con el pensamiento. Muy bien. La tipología criminal, en una de sus primeras interpretaciones y para ciertos autores, empezaban a dar explicaciones y decían, si eres delgado, tú vas a cometer el delito que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con algo sexual. Y si eres gordito, tiene que ver con no, todo lo que tenga que ver con asaltos o así. Entonces empezaban a estereotipar, pero son las primeras interpretaciones, ¿no? Que se decía que tenías una carga, una tendencia a cometer tal delito por tu composición biológica. Luego, desde esos momentos, el hombre empieza a analizar al delincuente y la ciencia intenta dar explicación del por qué se comete esos actos antisociales. Entonces, aquí está el primer paradigma en donde me dice, ¿el delincuente nace o el delincuente se hace? Entonces, en mi opinión muy particular, puede ser ambos, depende, porque está lo social, ahí sería en donde se hace, y nace sería lo biológico, ¿no? Entonces, Lombroso en su primera acercación empezaba a interpretar al hombre y con solo verlo decía, ah, mira, un criminal es aquella persona que tiene ojos separados, mentón prominente, orejas hacia los costados, frente abultada, nariz achatada. Entonces fue, y bueno, entonces eso sería más o menos la interpretación del modelo que Lombroso nos hablaba, ¿no? Y desde que lo ves tú dices, wow, o sea, sí es un delincuente, ¿no? Entonces caemos en un estereotipo. Y aquí nos muestran fotos de algunas tendencias de criminales en donde decían, a ver, vamos a poner otras fotos de los criminales para empezar a dar una interpretación. ¿Cuál es el físico de un criminal? Pero bien, si yo me encuentro a estas personas en la calle y yo digo, ¿ese niño es un delincuente? Ay, no, como un güerito, ¿cómo puede ser? Esa señora, no, también no puede ser. Y la verdad es que sí pueden serlos, pues. Pero luego nos encontramos con eso y es, claro, es el primer sospechoso, ¿no? Entonces tendemos a estereotipar y a hacer algo muy cultural, algo muy social. Entonces decimos, sí, sí, por todos los tatuajes, claro que es un delincuente, seguramente es un delincuente. Entonces, aquí nos muestra una fotografía, varios retratos actuales donde nos muestran diferentes delincuentes, ¿no? Y si nos muestran esta imagen decimos, no, ninguno es delincuente. A ver, pero ¿qué tal si son ciberdelincuentes? ¿No?
Entonces ya estamos hablando que tienen otras características y otras tipologías que son estudio y análisis de interpretaciones antropológicas y criminológicas y claro, tiene que ver con la tipología, biotipología. Muy bien. Entonces, miren, aquí nos muestra una galería de delincuentes chilenos. Entonces, podemos ver a lo mejor alguna tendencia y vemos que hay desde niños, desde hay mujeres y desde hay hombres. Siempre ha habido la tendencia en no importar el sexo, en no importar la edad para ser un delincuente. Muy bien. Hay estudios en la actualidad que quieren dar interpretaciones con cuál va a ser la conducta de un delincuente simple y sencillamente desde su ADN. Entonces, la ciencia va avanzando, ¿no? Pero bueno, podemos dar interpretación hacia cuáles son la tendencia delictiva. Pero acuérdense que no todo es lo biológico, también está la parte social. Entonces, por eso el antropólogo el criminólogo debe utilizar las dos antropologías para dar las interpretaciones, para no dejar nada en el olvido, porque todo influye. Ok, el enfoque antropológico en la criminología. La criminología es la ciencia que nace para poder interpretar las conductas antisociales y poderlas prevenir. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en su enfoque, tomando en cuenta la antropología, es principal, sino es la más importante. Tanto que esta ciencia, la antropología, se encarga del hombre como creador de paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Y aquí lo muestro unas imágenes que tenemos acá a un lado. Miren, aquí esta imagen me dice que esta persona ve un 9 y esta persona ve un 6. ¿Quién tiene la razón? Ambos, dependiendo de donde yo me encuentre y el ángulo que yo tome, entonces es el resultado que yo voy a dar o mi forma de ver las cosas. Luego, aquí se encuentran los pescados llevan una corriente, pero alguien rompe el paradigma y sigue hacia otra línea. Entonces, esos paradigmas son los que también son interpretaciones muy importantes que la antropología nos va a dar, ¿no? Y nos va a ayudar a la investigación. Luego, endocrinología, su definición. Estamos hablando de esa parte médica en donde nos habla de cuál es el funcionamiento y las distintas enfermedades del sistema endocrinólogo, las glándulas, las secreciones, específicamente las hormonales. ¿Okay? Y todo eso es factores de estudio. A la antropología criminal le interesa mucho la biotipología criminal, ya que estos nos dan el conocimiento del sistema endocrinólogo criminal para el estudio integral somato-psíquico, analítico, funcional del papel de las glándulas de secreción interna de la conducta. Muy bien. Un criminal no solamente es social, ya lo habíamos hablado ahorita, hay factores que están en él desde su nacimiento probablemente y desde su ADN, que es la interpretación que se quiere dar en un futuro. Todavía nos falta más avanzar en ese campo, en decir, este es un delincuente debido a que se formó socialmente. Entonces estamos hablando de una adaptación que puede ser genética o puede ser social. ¿Muy bien? Entonces, miren, la teoría de la evolución de Darwin dio pie al desarrollo de paradigmas en cuanto a la evolución, tanto que su manifestación biológica y social, y bajo esa teoría se desarrollan las ciencias de la criminología y la antropología, la cual tiene sus raíces en la filosofía del iluminismo, que después de la exploración de grandes partes del mundo europeo, cuando la mayoría de sus pueblos habían tenido contactos, empezaron a aparecer las diferentes orientaciones del pensamiento, de las cuales se distinguieron dos grandes corrientes, que es el relativismo social y cultural y la revolución de Darwin, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos está hablando del que el ser humano sufre cambios, sufre adaptaciones que tienen que ver muchas veces con su ADN, pero también tiene que ver no solamente con el entorno social, sino también con el entorno ambiental en ocasiones. Entonces, las conductas antisociales es la forma en que el hombre se comporta. Aquí nos interesa mucho el comportamiento del hombre. Miren, si nosotros vemos un ejemplo y hay gente que sola no se anima a hacer cosas, pero acompañada es un hecho que lo va a hacer, ¿no? Pero tú dices, no pudo haber sido, pero cuando estaba
con su grupo de amigos, entonces influenciaron en él sin haberle dicho nada. Él vio, imitó y se adaptó. Estamos hablando de ese proceso, de una adaptación hacia la tendencia de hacer lo malo, en atentar, en convertirte y llevar a cabo un delito, que es una conducta antisocial. Entonces, hay 4 formas de la conducta del hombre y estas son las conductas sociales, asociales, parasociales y antisociales. Miren, las sociales es cuando convivimos con todos y no hay ningún problema. Las antisociales es cuando alguien se aísla. La parasociales es cuando una persona rompe todo el estereotipo, como por ejemplo hippies, rockeros, y entonces se convierte hasta como que en un peligro social, ¿no? Y las antisociales son cuando no pueden encajar en las normas sociales. Son un grupo de personas que entre ellos pueden socializar, pero no entran en otros grupos sociales. Muy bien. Vemos que la adaptación no nada más es del hombre, también hay adaptaciones en la flora y fauna, pero también en nuestros animales. Entonces, como la teoría darwinista habla de que el hombre fue evolucionando y aquí involucra a la especie animal, entonces es necesario ver cómo, miren, estamos hablando de unas mismas aves y estas aves toman diferentes composiciones biológicas para poderse adaptar a su entorno. Y todo tiene que ver para poder sobrevivir en su especie y poderse alimentar. Cada una adquiere su pico diferente para poder cazar a su presa y así poder adaptarse, porque si no se adapta, muere. Entonces, igual pasa con los hombres. Y miren, otro ejemplo de otro animal es el camaleón. ¿Qué es lo que hace el camaleón? Pues para poder sobrevivir adquiere otra forma y adquiere otro color, mejor dicho. Entonces, ¿para qué? Para poder sobrevivir. Así existen hombres en la actualidad. Miren, las jirafas, su cuello largo es para poder alcanzar la comida. Y estamos hablando que esas adaptaciones no solamente pasan en las ciencias sociales. Miren, en las ciencias más complejas, como por ejemplo las maquinarias, requieren de actualizaciones que son adaptaciones para que entonces se puedan operar mejor. Y esas pueden reducir el tiempo. Si antes me llevaba a fabricar una moneda en 5 minutos, ahora ya en 1 minuto, ¿no? Y eso agiliza tiempo. Entonces el ser humano también se tiene que adaptar. Pero en ese adaptarse e integrarse a la sociedad, pues pueden a veces caer en ciertos grupos que estén influyendo en ellos, porque él lo permite principalmente, ¿no? Entonces, aquí vemos también cómo a veces yo muestro una imagen, pero en ocasiones me comporto de otra manera, porque me estoy proyectando hacia lo que yo quiero mostrarle. De este lado muestro una cosa, de este otro lado muestro otra, que es como yo me estoy visualizando en un futuro. Entonces, aquí es cuando la antropología y la criminología principalmente entran a explicar y prevenir. Aquí vemos algunas adaptaciones. Miren cómo no solamente el camaleón cambia el color, también el ser humano. Hay una teoría que nos dice que el primer persona que adquirió su color negro en la piel fue para poder prevenir de los rayos solares, ¿sí? Las personas que son de rasgos orientales, como los chinos, tienden a ser muy analíticos. Entonces, como son muy razonadores y muy analíticos, por eso es que tienen sus ojos chinitos. Entonces, son adaptaciones precisamente. Por ejemplo, yo soy una persona sumamente observadora y por eso es que mis ojos son grandes. El día que deje de ser tan observador y me convierta más en analítica, mis ojos van a tender a ser rasgados. Y son adaptaciones. Eso no nos habla lo que es la teoría del comportamiento, que es la programación neurolingüística y cómo hay una conexión entre lo que nuestro cerebro nos indica, lo que actuamos y lo que estamos mostrando, porque todo habla, ¿ok? Todo puede ser estudiado, todo puede ser interpretado. Entonces, el ser humano busca cómo adaptarse. No estamos hablando nada más de una teoría de camuflaje en donde yo
voy a sobrevivir porque tengo un color y una vestimenta, sino también habla de un comportamiento. Entonces, hay animales, por ejemplo, si estamos hablando de ranas o de sapos, depende de cuál es su medio ambiente que le desenvuelve, es el color que va a obtener. Entonces, si en los animales existe esta adaptación, claro que en el ser humano también. Entonces, espero que este tema les ayude a poder aportar más a su conocimiento y abrirme a un panorama más amplio de cuál es la tendencia en cometer el delito y los factores que intervienen. Muy bien, prepárense para realizar su actividad y yo me preparo para calificarla y hacerle sus observaciones. Muchas gracias. Se despide de ustedes su servidora y amiga, la licenciada Graciela Campos Cárdenas. Espero que se encuentren muy bien y saludos muy, muy, muy cordiales. Bye.